pequeño apéndice en el tiempo que nos resta. Un tema muy, muy importante también dentro de la iglesia, por más de un hermano está considerado como una ordenanza, acerca de bautismo, pero la palabra también habla de bautismos. Esto en Hebreos 6, 1 al 3 está como los rudimentos, y entre ellos como rudimentos, como algo no tan necesario, no tan importante para insistirlo todavía. Podríamos tomarlo desde ese punto de vista, pero quiero dar un poco más de información aquí sobre Hebreos 6, 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si estamos aquí 40, 50 hermanos, todos convertidos, ¿vale la pena seguir insistiendo mensaje de salvación? Hermano, usted tiene que arrepentirse. Hermano, usted tiene que venir a Cristo. Y todos debemos venir a Cristo, ¿verdad? Entonces, vayamos a algo que el pueblo necesita. Es en ese sentido. Dejando ya los rudimentos. Lo que un hermano nuevo necesita saber, ciertamente, necesita instrucción completa sobre todos los rudimentos. Aquí lo llama, entre los que ponen como algo simple o los primeros pasos, la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son temas favoritos en muchos mensajes de la iglesia, ¿verdad? Son los temas que más se tocan en la iglesia. Comenzamos con uno y terminamos con otro, y volvemos a comenzar con el mismo, y estamos dentro de los mismos mensajes siempre. Pero había sido la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y esto implica una carrera espiritual hasta que la iglesia llegue, como leímos en Efesios 5, 27. Sí, 5, 27. Una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Hacia ahí somos llamados. Dice la palabra de Dios que hemos sido puestos ante un solo o una sola cabeza, Cristo. Y el propósito es presentarlo un día como una virgen pura a Cristo. Si seguimos en los rudimentos, nos va a tocar tiempo cuando llegue nuestra nueva. Si seguimos solamente sobre la base de los primeros pasos para el pueblo civil del Evangelio, para la vida cristiana, no llegamos al propósito eterno. Hay una expresión donde dice el apóstol Pablo en Romanos, y si hijos somos herederos de Dios, ¿verdad? Si hijos, cada uno por haber aceptado a Jesús es un heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. Si es que ahí hay condición, ¿verdad? Entonces necesito conocer todas las condiciones para ser un coheredero con Cristo. Si sigo sobre la base de los rudimentos, voy a tener dificultad para llegar a entender a plenitud todo ese propósito y todo ese llamamiento. Pero algo muy importante que nos habilita aquí para tocar estos puntos es el verso 3. Y esto haremos si hay necesidad. Si hay oportunidad y debemos tocar. Lo vamos a olvidar, lo vamos a dejar. No es que vamos a estar predicando en contra de la resurrección porque es algo ya sin necesidad. No es que vamos a dejar de lado la verdad acerca de la imposición de manos. Porque la palabra de Dios dice, si alguno está enfermo, haga oración. Llama a los ancianos y pongan la mano sobre él y el Señor va a sanar.
Su oración de fe va a salir. Hay una necesidad de tocar en su momento, lo vamos a dejar del todo. Así como la enseñanza acerca del bautismo. Damos esta definición. Bautizar viene del griego baptisei y del latín baptizar. Y este es el significado. Sumergir o inmersión. Bautismo es sumergir o bautizar. Sumergir o permitir la inmersión. Entonces, una aspersión puede ser bautismo. Ahí empezamos a tener una dificultad, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Alguno es aspersión más y dice, se bautizó. O una salpicada, ¿verdad? Ella conoce. Génesis 15:6. Vamos a entender esta verdad muy, muy importante y necesitamos ir un poco hacia atrás. Porque necesitamos comprender, hermano, lo que significa esta enseñanza. Génesis 15:6, ¿qué nos dice ahí? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿A quién refería esta? Abraham, que el Nuevo Testamento pone como un ejemplo de fe, ¿verdad? Un paso de fe a seguir. Así encontramos a Abraham en sus primeros pasos. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces ahí nos ponemos en los pasos de Abraham. Abraham, nuestro padre, dice el Nuevo Testamento. Es en ese sentido. Muy bien. Creyó y fue justificado. 17, 9 al 11, por favor. Génesis 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Gracias. ¿Qué es la circuncisión según esa expresión ahí? Señal del pacto. La circuncisión justificó a Abraham. No, ¿por qué? Dice que Abraham creyó y fue contado por justicia. La misma aplicación vamos a encontrar con nosotros. La cortadura mencionada aquí o circuncisión aparece desde aquí. Dios venía confirmando un pacto con Abraham que concertó ya ahí hacia finales del capítulo 11 de Génesis, luego capítulo 12 ya le dice: deja todo y venga y haré de ti algo maravilloso. Un pueblo único, un pueblo de sacerdotes, gentes santas. Y en el capítulo 15 vuelve a confirmar el pacto Dios con Abraham, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero más adelante, como que Dios tenía en su mente, le voy a pedir a Abraham algo. Le pedí a Abraham una señal. Ahí aparece nuevamente en un momento de confirmación de pacto. Capítulo 17, si volvemos a leer, vamos a encontrar que nuevamente Dios confirma su pacto con Abraham, pero ahora le va a pedir algo. Le va a pedir un paso de fe. ¿Qué es lo que nos pide en este tiempo, después de haber aceptado a Jesús? Un paso de fe. Ahí va a estar el bautismo. No la circuncisión misma como del antiguo pacto. Es como que toma un giro la circuncisión y para nosotros llega a ser el bautismo. Vamos un poco rápido sobre estos puntos. Lucas 12:50. Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el verso 50.
de un bautismo tengo que ser bautizado, ¿cómo me angustio hasta que me cumpla? Amén. La circuncisión, ¿qué significaba? ¿Qué significaba la circuncisión? Cortadura. Se iba a cumplir más adelante, literalmente, en una persona. Por eso Jesús, mirando a la cruz, dice: me espera un motivo duro y tengo que experimentar eso. Hablando de la cruz, a la suma de la cruz. Cuando Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, era algo para él que no se va a repetir después. O en esa dimensión, un juicio como esa no va a volver a pedir, pero sí va a pedir una señal. A todos los que vinieron a Cristo después de la cruz de Jesús, Jesús ya no le pide subir a la cruz, ¿verdad? No le dice suba a la cruz, sino más que dice: crea que yo subí en tu lugar en la cruz. ¿Jesús fue bautizado? Sí, ¿verdad? Fue bautizado en las aguas del bautismo. ¿Qué significa las muchas aguas? Pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, dice el Apocalipsis. El significado del bautismo de Jesús fue: me identifico con toda esta humanidad, con todos estos pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, me identifico con este pueblo. Se levanta de ahí y nos va a pedir a cada uno bautismo, pero ya después de bajar de la cruz. ¿Jesús bautizaba? ¿Sí o no? ¿Jesús bautizó? Sí. No era su misión principal. Así como dice Pablo: no fui enviado a bautizar, por más que bautizó también. Porque hay algunos hermanos que nos dicen: hermanos, ya te bautizaste. Todavía no nos preguntó si hemos aceptado a Jesús, ¿verdad? ¿Te bautizaste ya, hermano? Ese hermano te está diciendo: con el bautismo completaste tu salvación. Si no te bautizaste todavía no completaste tu salvación. Muchos sostienen eso, y no es correcto, no es la manera, no es lo que Dios dice. Si hubiese sido así, que se hubiese bautizado toda su vida, todo su tiempo, bautizado más a través de sus discípulos, no tanto él. Pablo lo bautizó mucho, bautizaba también los otros discípulos de Pablo, pero él lo bautizó mucho. Si el bautismo hubiese tenido ese lugar, como un hermano sostiene, Pablo hubiese bautizado desde el comienzo hasta el fin. Tampoco esa es la instrucción. Queremos entender con claridad lo que la palabra de Dios pone como bautismos, que para nosotros hoy necesitamos entender el bautismo que a nosotros nos corresponde. ¿Y por qué la palabra de Dios menciona bautismos? Mateo 3, el bautismo de Jesús es un bautismo único, no corresponde a lo nuestro, lo que Jesús ahí experimentó. ¿Juan el Bautista bautizaba? Sí, bautizaba antes de Jesús. Tiene otro significado. Es parte de los bautismos mencionados en Hebreos 6. Es también parte de ese bautismo de lo que Juan hizo. Pero cuando los discípulos de Juan se encontraron con Pablo en Hechos 19, ¿recuerdan lo que pasó? Solamente conocimos el bautismo de Juan, le dice ahí a Pablo. Le hizo hacer su paso de fe y le bautizó. El bautismo de Juan tenía un significado. El bautismo de Pablo y la que a nosotros nos toca hoy es otro. Por eso hay varios bautismos. Otro dice: hermanos, ya fuiste bautizados en el Espíritu Santo. Es otro bautismo, ¿verdad? Pero si la palabra dice que hay un bautismo, refiriéndose al bautismo espiritual, es solo uno. Entonces se confunde de vuelta cuando vamos a entender acerca de la diversidad de expresión y aplicación del bautismo o bautismos. La iglesia fue bautizada en Pentecostés.
una sola vez. Y no hay necesidad de otro. Hablando como iglesia. Obviamente eso trae también confusión en medio de la iglesia. Pero los hermanos, cuando dicen, hermano, ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, usted puede decir, sí, hermano, como iglesia de Jesucristo, Pentecostés. Porque esa es la aplicación ahí. Pentecostés, bautizada en la iglesia. Y lo que yo te digo ahora, y vamos a entender enseguida lo que corresponde a ahora. Como vamos notando acerca de la circuncisión o la señal de pacto, la circuncisión verdadera está hacia la cruz, indicando a la cruz. Ahora Colosenses 1:2, vamos a entender mejor por qué tuvimos necesidad de leer Génesis 15, Génesis 17. Podemos leer esta referencia si tienen a mano. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Entonces tengo que bautizarme y ahí voy a ir todos mis pecados por el agua. Voy a aprovechar, voy a limpiarme en el bautismo y va a ir mi pecado por la corriente. Así piensa algunos también. No es eso lo que la palabra de Dios enseña. El verso 11 es la crucifixión de Cristo, la circuncisión de Cristo en la cruz. Fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Otro hizo. Nuestra circuncisión alguien tomó sobre sí, aplicó sobre sí. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí donde la sangre fue derramada para perdón de los pecados. Y sellar un nuevo pacto. El verso 12 ya cambia de tono y refiere al bautismo en agua. Sepultados con él en el bautismo. Vamos a leer enseguida otra referencia que nos va a ayudar sobre este punto. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es un paso de fe. Vamos a ver si está enseguida. Hay otra referencia que vamos a leer, esta de Romanos 6, 3 al 5. Va a ayudarnos sobre esta referencia de Colosenses. Romanos 6, 3 al 5. Donde habla de sepultado con él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Hasta ahí por el momento. Sigue hablando sobre el mismo punto, pero con los 3 versos ya nos da bastante información sobre lo que queremos comprender aquí y entender el lugar correcto, el significado correcto, la aplicación exacta de bautismo. Necesitamos llegar hasta aquí. Una vez que dimos base, el Hijo de Dios necesita comprender esta verdad. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Está refiriéndose al bautismo en agua, porque eso vamos a mirar enseguida lo más hecho. La aplicación literal de estas experiencias que aquí menciona Pablo. Y dice, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo.
Por eso el bautismo, ¿qué significaba? Inmersión. Entrar adentro, ir bajo agua. Dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el bautismo expresamos públicamente como diciendo, yo estoy muerto con Cristo, sepultado con Cristo y estoy resucitado con Cristo. Ese es el significado del bautismo, de lo que usted y yo estamos llamados a hacer. El verso 5 aclara, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ya no en la cruz, como Él subió y fue bautizado en la cruz, es, podemos decir, la señal del pacto que Dios pide al creyente, de lo que encontramos anteriormente. Ahí está. La circuncisión del antiguo pacto era la señal del pacto entre Abraham y el resto del pueblo de esta generación. Pero la circuncisión literalmente se cumplió en una persona. Esto era una mini crucifixión, podemos decir. Una mini cortadura, comparando a lo que acontece más adelante con Cristo. Pero Colosenses dice que también nosotros tuvimos nuestra circuncisión con Cristo. Oficialmente en la cruz. Él por nosotros. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero nos pide ahora un paso. Creer en el Señor Jesucristo. En ese mismo momento, ese tiempo, se bautizó con todos los suyos. Esta es la norma que quiero. Vamos a mirar esta referencia de Hechos 16, si podemos leer los versos 30 al 33. Como dijimos al comienzo, Hechos nos marcan los primeros pasos de la iglesia. Luego, más adelante, se va a corregir alguna cosa y otra cosa ya va a quedar firme para la iglesia primitiva. Adelante. Sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó la herida y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Amén. Esta es la escena que queda. Aplicable a la iglesia. Es una necesidad para la iglesia. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Tu casa cree también, van a disfrutar del mismo privilegio. Y el verso 32, si le hablaron la palabra del Señor. Él dice, hubo un evangelista llamado Marcos, y Marcos decía, el que creyere y fue bautizado. Mateo dijo, si fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siga trabajando. Es también la manera como muchos hermanos usan hasta este día. Dice, y tomándolos, después de hablarle la palabra, de enseñarle la palabra, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El bautismo es para un creyente, para uno que creyó en Jesucristo. También está mal aplicado cuando el hermano dice, hermano, vamos a analizar tu vida, vamos a ver si en 6 meses, dependiendo de tu vida, vamos a bautizar. Ahí vamos a ver. Pero ¿qué dice la palabra? Enseguida. Esta es esa instrucción bastante clara en la palabra de Dios. Dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Interesante, ¿verdad? Gracias al Señor por su palabra. 8:12, ¿qué nos dice? Vamos a mirar rapidito la referencia que nos queda.
Solamente ya para redondear esto. Si ya era tarde, no volvemos sobre este punto. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Sencillo, ¿verdad? Hechos 8 es muy, podemos decir mucho después ya de Hechos 2, donde la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. En este tiempo, un evangelista que fue expulsado de Judea, que es Felipe, seguía enseñando y seguía entregando instrucciones. Se encontraba mucho con Felipe cuando se movía muy fuera de Jerusalén. Y dice, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Qué se nos anunció a nosotros? Un evangelio del reino de Dios por medio de Cristo, el mismo mensaje. ¿Y qué pasó después de aceptar a Jesús estos santos? Dice, se bautizaban hombres y mujeres. ¿De qué clase de bautismo menciona aquí? Ahí está en el verso 36. El mismo evangelista, aquí hay agua. Dice un poco más adelante, cuando se encontró con el eunuco. Y dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa cuando el creyente ya cree a Jesucristo como el Hijo de Dios, como su Salvador? Verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta es la recomendación. Podemos decir, este es el plan de Dios para cada hijo de Dios. Fue lo que se repetía vez tras vez en todo este tiempo. Refería a bautismo en agua. Leamos por favor Hechos 10, 47 y 48, porque ahí está nuestro principio. Ahí está tu comienzo. Porque si somos gentiles, porque alguien me puede decir Hechos 12 y más, es todavía judíos. Pero Hechos 10 ya nos toca directo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó en Hechos 10? ¿Recuerdan? Esto fue en casa de Cornelio, fuera de Judea. Es lo que te toca a ti, es lo que te toca a mí. ¿Puede uno haber recibido el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, como dice que si leemos un poco más de referencia, antes de su bautismo en agua? Ninguna dificultad. Puede ser bautizado primero en agua y luego recibe el Espíritu Santo, también como indica la palabra. Pero no debería bautizarse antes de aceptar a Jesús. Si se bautiza antes de aceptar a Jesús, va a ser discípulo de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista bautizó antes de conocer a Jesús, porque eso preparaba el camino para ir a Jesús. No falta hermano que dice, vamos a tener que bautizar, y vamos a bautizar, y todavía no aceptó a Jesús. Podría ser de vuelta un error tomar de esta manera. Entonces el primer paso es, puede bautizarse esto que habían aceptado a Jesús, esto que recibió el Espíritu Santo, y sí. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo bautizan los hermanos alrededor? Porque aquí Pedro dice, debemos bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pablo dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Como iglesia de Cristo y cuerpo de Cristo, necesito usar el nombre de mi cabeza. Entonces necesito bautizarme, como declara aquí, en el nombre del Señor Jesús.
No, pero si no usó el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no sirve, tengo que bautizar de vuelta. Está la guerra entre ellos, ¿verdad? ¿Cuántas menciones hay acerca de bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Una sola mención. ¿Quién mencionó? El evangelista Mateo. ¿Cómo ve Mateo a Jesús? Un rey que está reinando. Todavía no reinó el rey, ¿verdad? Está en etapa de preparativo. En este momento es cabeza y Señor sobre la iglesia. Cuando chico, nuestro papá va a ir a fulano tal y le va a hacer así: yo soy enviado de fulano, yo soy el hijo de fulano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una cabeza y nos movemos en ese orden, dependiendo y unido directamente a nuestra cabeza. Por eso dice: mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. En esto vamos a encontrar varios bautismos. Algunos no dice qué nombre se usó, pero si dice, va a repetir esta misma señal, en el nombre de Jesús. En ningún momento en el Nuevo Testamento, según la Escritura, se usó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús es hoy nuestra cabeza, ya nuestro Rey declarado, pero va a reinar más adelante. En su reino solamente se va a usar de ese modo. O si se usa o no se usa, ya es otro tiempo. Nosotros nos toca algo que tenemos que aprendernos de ella y usar conforme a lo que la palabra de Dios define. Ya leímos Romanos 6, 3 al 5, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Habla de un bautismo maravilloso de sumergir, de inmersión. Y es como 1 Pedro, leemos por último esta referencia. Esto que nos va a dar también un respaldo muy importante sobre este punto, conforme a la palabra de Dios para la iglesia. ¿Cómo dice Pedro? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Gracias, hermano. ¿Cómo vamos a explicar entonces qué es nuestro bautismo? Es un paso de fe, podemos decir. Porque en Romanos 6 decía que porque creemos en Jesús, nos bautizamos. Sigue siendo un paso de fe. Y finalmente es un paso de obediencia. ¿El bautismo salva? ¿Añade algo a tu salvación? Pero Pedro dice aquí que nos salva, pero no en el sentido en que muchos hermanos lo aplican. El bautismo que a nosotros nos corresponde ahora nos salva, pero, me gusta este paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne como algunos creen. Bueno, usted tiene que ser bautizado, usted tiene que dejar en el agua, que vaya todo tu pecado por el agua y usted va a salir sano. No dice eso la Escritura, no es lo que la palabra de Dios respalda. No quitando las inmundicias de la carne. Para eso estuvo la obra de la sangre de Jesús. Dice además, sino como la aspiración de buena conciencia, de una buena conciencia hacia Dios. Un paso de obediencia. ¿Por qué usted tiene que someterse al bautismo? Porque Dios pide. ¿Y esto? ¿Verdad? No entiendo nada del bautismo, pero Dios pide. Esa es la instrucción. Es un paso de fe y obediencia. Por eso dice aquí Pedro, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Romanos 6 decía que nos declaramos, nos reconocemos y hacemos pública que estamos muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Y hacemos en una manera práctica, visible,
como testimoniando de nuestra fe cuando habíamos creído. En el mismo lugar de la fe de Abraham y luego la circuncisión como señal del pacto. Nuestra fe y nuestra señal de que hemos creído a Jesús y que hacemos pública es por medio del bautismo. Si algunos creyentes hizo su profesión de fe, lo tenemos como creyente, pero rehuye del bautismo. No quiero saber nada del bautismo. Y tal vez no sea por mala enseñanza, pero no quiero bautizarse. Hay que ver si experimentó el nuevo nacimiento. Hay que ver si renació espiritualmente. Porque el impío le queremos llevar al agua, como creyó todavía, y mayormente, si no es un religioso fuerte, ¿verdad?, no se va a bautizar. Pero uno que renació al decir, hermano, yo creo que tengo que ser bautizado. Más aún cuando ya va teniendo un poco más claridad en la enseñanza, a decir, hermano, yo quiero el bautismo. Hermano, yo necesito el bautismo de eso. ¿Y qué debemos hacer? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Sí. ¿Por qué algunos bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y lo correcto es en el nombre de Jesús. Sí, puede que sea por lo que veníamos conversando. Jesús es el centro y Jesús dijo, Jesús está en los 4 evangelios, y Jesús, y así vamos a ver. Porque para muchos la doctrina para la iglesia está en los 4 evangelios. Y la doctrina de la iglesia no está en los 4 evangelios. Está saliendo. Entonces lo correcto es bautizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo correcto es en el nombre de Jesús. Tampoco decimos los hermanos como otros dicen, pregunta, dice, ¿te bautizaste? Sí, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. No te sirve, tienes que bautizarte de vuelta. Puede que se lea aquí, hermano, usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te sirve, te va a bautizar de vuelta. Tampoco es el tema. El que se bautizó por amor al Señor, como al Señor. Y dejémosle ahí con ese bautismo. Pero, si vamos a bautizar en el nombre de Jesús. Decía el hermano Anastasio, justamente de esa pregunta y decía, hay que volver a bautizarse, le preguntaba. Sí. Y él había dicho, no hace falta porque ya está incluido en el nombre de Jesús en ese paso. Amén, está bien. Ya está incluido en el nombre de Jesús. ¿Desde cuánto hay que bautizar? Hay mucha idea también, ¿verdad? ¿Desde cuánto hay que bautizar? De un hermano, colega, que bautiza después de los 12 a 13 años en adelante. Porque tiene que entender lo que está haciendo, ¿sí o no? Lo más importante acá es lo más preciso es que al sumergirse vos te beneficias y al salir vos está. Ese es el significado importante del bautismo. Esa es la expresión correcta del bautismo, donde uno se identifica con Cristo. No es que después de eso puede resucitar. No, pero es la señal en donde decimos yo estoy resucitado, estoy con novedosa vida, una nueva vida. Ese es el sentido de lo que el hermano Anastasio me bautizó a los 7 años. Acepté al Señor a los 7 años y me bautizó a los 7 años. Otros no bautizan todavía a los 7 años. Pero yo recuerdo muy bien de Dios. Gracias a Dios, perfecto. No necesito otro bautismo. Tal vez deberíamos volver a bautizar si alguien se bautizó sin haber entendido nada del bautismo y ni siquiera renació. No experimentó el nuevo nacimiento. Hay hermanos que podemos decir en el transcurso de su vida espiritual, dice, hermano, yo no había hecho mi profesión de fe. Tal vez en mi caso. Como se bautizó en el bautismo de Juan, le bautizamos nuevamente. Y no había ningún inconveniente. Pero va a ser minoría, no va a ser alguna necesidad generalizada. Amén.